vamos a empezar lo que es toda la parte de diabetes, ¿ya? Y para hablar de diabetes obviamente tenemos que empezar desde lo básico: anatomía, histología, fisiología, fisiopatología, para después poder entrar a lo que son las patologías, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Este es el tema, como les digo, probablemente el más importante de la materia. ¿Por qué? Porque es lo que más van a ver. Ustedes como médicos generales, un síndrome de Cushing no lo van a tratar, una acromegalia no la van a tratar. Sin embargo, sí es necesario que tengan los conocimientos. ¿Por qué? Porque para no quedar como ignorantes, ¿no? Pero diabetes es algo que ustedes sí van a tratar. La transición inicial de diabetes es hecha por un médico general. El médico trata, diagnostica, da las orientaciones, hace un tratamiento inicial y si no hay un buen control, recién envía al especialista. Pero en realidad esto es algo que puede ser manejado por un médico general, ¿ya? En cuanto a la anatomía, el páncreas es una glándula que está ubicada, fíjense, en el retroperitoneo, ¿ya? En esa parte del retroperitoneo mide más o menos de 18 a 14 centímetros, pesa aproximadamente 100 gramos y está compuesto por dos tipos de glándulas, exócrinas y endócrinas. Las exócrinas, me imagino que ya las han avanzado en la parte de gastroenterología. Lo que vamos a ver ahora es la parte endocrinológica, ¿ya? La anatomía es importante, ¿ya? ¿Qué se llama este conducto de acá en medio? Bueno, ya está ahí, ¿no? Es el conducto de Wilson, el conducto accesorio, todo esto desemboca en el duodeno. ¿Por qué es importante la anatomía hablando endocrinológicamente? ¿Han escuchado alguna vez la diabetes pancreatogénica o la diabetes tipo 3C? Es un tipo de diabetes que ocurre después de una pancreatitis en algunos pacientes, ¿ya? Que se da por una destrucción del páncreas. Si hay una destrucción del páncreas, no hay insulina. Entonces, por eso es importante conocer. ¿Cuáles son las dos principales causas de pancreatitis? Son alcoholismo y la principal, que son los litos, las colelitiasis. Puede haber una piedra que está acá en vesícula, se forman las piedras, viajan por el colédoco, bueno, por el conducto cístico, se unen al hepático común, viene el colédoco y viene acá y obstruye esta parte de acá. Esa es la principal causa de pancreatitis. ¿Qué va a hacer eso? Que todas las enzimas digestivas que estaban acá y que eran secretadas al intestino, no sean secretadas, van a ir digiriendo el mismo páncreas. ¿Y eso por qué es importante para mí? Porque en el páncreas se encuentran las células beta que producen insulina. Si hay una destrucción de esas células, no hay producción de insulina y va a dar una diabetes pancreatogénica, ¿ya? Por eso es importante la anatomía. Entonces, tenemos el páncreas endocrino, que fíjense, está compuesto de la siguiente manera. Estos de acá son los racimos, es decir, todo esto de acá es páncreas exócrino. Y esto es lo que me interesa a mí como endocrinólogo y bueno, a la materia del día de hoy, ¿ya? Esto de acá, que son los islotes de Langerhans, que tienen tres tipos celulares. Células alfa, que son un 15 a 20% de todas las células, y se van a encargar de producir glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicémica, es decir, que va a causar un aumento de la glucosa, La segunda población celular que tenemos son las células beta, que son un 60-80%, es decir, la mayor población son células beta productoras de insulina, que van a tener un efecto contrario, ¿ya? Las células delta, que son 5 a 10%, producen somatostatina y menos del 1% de polipéptido pancreático, ¿ya? Fíjense este dato de acá. Esto es importante porque no lo van a encontrar en ningún libro ni de anatomía ni de histología. La mayor población de células beta se encuentra en cuerpo y cola. Y les apuesto que busquen en su casa, no van a encontrar ese dato, y ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, la mayor cantidad, cuerpo y cola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay una pancreatitis, ¿cuál es la primera parte que se compromete? Es la cabeza. ¿Por qué? Porque la obstrucción va a estar acá y va a empezar la autodigestión de la glándula así. Si es una pancreatitis leve o moderada, generalmente provoca inflamación y destrucción de esta parte. Pero esta parte, que es donde se encuentra la mayor cantidad de células beta, se ve conservada y los pacientes no hacen diabetes después. Pero en un paciente que tiene una pancreatitis severa, necrohemorrágica, que ingresa a terapia intensiva, muchas veces hay toda una destrucción pancreática y muchas veces después de eso incluso el cirujano tiene que hacer una pancreatectomía.
hipertermia, es decir, retirar tejido podrido del páncreas. Y si es el cirujano o si es el proceso inflamatorio causa la destrucción del cuerpo y cola, nos va a desarrollar una diabetes pancreatogénica. Por eso es importante saber dónde está la mayor población de células beta, que en este caso es cuerpo y cola. Y eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? Cuerpo y cola están en la mayor cantidad de células beta. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a hablar ya de lo que son las hormonas, principalmente la insulina, que es la que más nos interesa. ¿Cómo se clasifican las hormonas según su estructura? Ya, bien. Polipeptídicas, ¿qué más? Eso lo pasamos a la primera clase. Esteroideos. ¿Y qué más? Y aminas, muy bien. La insulina es una hormona polipeptídica, ¿sí? Proteica, formada por aminoácidos, ¿ya? Es una hormona que, fíjense, tiene 51 aminoácidos. Esta es la cadena alfa, la verde, y esta de acá es la cadena beta. La cadena alfa, fíjense, tiene 21 aminoácidos. 1, 2 y 50 son 21. Y la cadena beta tiene 30. En total, 51 aminoácidos, ¿ya? Cada una de estas cadenas están unidas por puentes de disulfuro, dos moléculas de sulfuro, ¿ya? Y tienen funciones a nivel de todos los macroelementos, es decir, funciones a nivel de los carbohidratos, proteínas y de los lípidos. La insulina va a regular esos tres macronutrientes, ¿ya? Entonces ya sabe ahí que viene la insulina. ¿Dónde es producida la insulina? La insulina es producida en las células beta, en los islotes de Langerhans, en el páncreas. ¿Y cómo se sintetiza esta insulina? Todo va a comenzar como cualquier síntesis de proteína. ¿Dónde comienza la síntesis proteica? Eso ya lo han visto seguramente en histología, en bioquímica, en todo lo que han avanzado. Comienza en el núcleo, ¿ven? Entonces, fíjense, va a comenzar en el núcleo como una preproinsulina, que es una proteína de 104 aminoácidos, es esta de acá. Entonces, en un inicio, la insulina es esto de acá, preproinsulina. Tiene 4 partes, una cadena alfa, una cadena beta, un péptido C, que es importante, van a ver por qué es importante, y un péptido señal. Son 4 porciones que tiene. Es así que se sintetiza de manera inicial la insulina. ¿Qué pasa después? Esta preproinsulina va a pasar al retículo endoplasmático rugoso y va a haber una escisión. Este péptido señal va a desaparecer y entonces solo van a quedar 3 porciones, ¿ya? Fíjense, esto de acá. La preproinsulina, esta parte de acá que es el péptido señal, va a cortarse y va a desaparecer y nos vamos a quedar con una cadena alfa, una cadena beta y un péptido C, un péptido conector, ¿ya? Después de eso, del retículo endoplasmático rugoso, esta preproinsulina, que ya es proinsulina, va a pasar al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se va a dividir más aún. El péptido conector se va a separar. Y vamos a tener lo que es péptido C separado y la insulina aparte. Entonces, no sé si me entienden hasta el momento. Se produce en el núcleo como preproinsulina, que tiene 4 segmentos, ¿ya? Una cadena alfa, una cadena beta, un péptido conector y un péptido señal. Se produce así en el núcleo. En esa forma va a pasar al retículo endoplasmático rugoso, donde va a haber un corte a este nivel. Y va a pasar a llamarse proinsulina, que tiene 3 segmentos. Después de eso viene al aparato de Golgi, donde va a haber una separación y va a formarse lo que es la insulina madura que conocemos. Cadena alfa de 21 aminoácidos, cadena beta de 30, unida por puentes de disulfuro, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Quizás me digan, doctor, son moléculas, o sea, ¿para qué me sirve eso en la práctica clínica? No me sirve para nada. Y la verdad es que sirve, ¿por qué? Ustedes cuando vean a algún paciente, un paciente con diabetes tipo 1, para saber cuánta insulina tiene él, no pueden medir la insulina porque tiene una vida corta. Entonces ustedes van a medir el péptido C. Eso es lo que se pide a un paciente para ver la reserva de insulina. En el laboratorio nos dice, solicita péptido C. El péptido C está alto. Nosotros sabemos que el péptido C se produce en cantidades iguales que la insulina, porque en un inicio es parte de la insulina. Si el péptido C está alto, ¿qué nos quiere decir el laboratorio? Que ese páncreas está produciendo harta insulina. Si el péptido C es bajo,
nos dice que ese páncreas no está produciendo insulina. Y eso nos va a ayudar a ver los distintos tipos de diabetes, diabetes tipo autoinmune, diabetes tipo LADA y demás, ¿ya? Entonces es de esa manera que se forma la insulina. Preproinsulina, proinsulina, insulina madura, y esta insulina pasa a almacenarse en estos gránulos de decimógeno de carne. Y posteriormente ocurre la liberación, o de lo contrario se degrada si no lo utilizamos. Entonces son estos los pasos de la síntesis de la insulina. Lo mismo. Y ahora la secreción de la insulina. ¿Cómo es que se produce la secreción de la insulina? ¿Ya? Nosotros tenemos acá, tenemos un páncreas, acá tenemos las células beta y vamos a ampliar esto de acá. Esta de acá es una célula beta, ¿ya? Esta célula beta va a tener un transportador de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Acá, un canalito que permite el paso de la glucosa, que es el GLUT2, transportador de glucosa 2. Hay varios tipos de transportadores de glucosa. Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense, la glucosa ingresa a esta célula y gracias al efecto de un sensor de glucosa que se llama glucoquinasa, va a transformarse en piruvato. Ese piruvato va a ingresar a la mitocondria y esto de acá es algo que ustedes ya dominan seguramente, el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Cuál es la moneda universal de la energía? El ATP. ¿Qué es ATP? La moneda universal de la energía. Es adenosina trifosfato. Entonces, todo esto acá, fíjense, la glucosa ingresa a la célula, va a ingresar a la mitocondria, ¿para qué? Para la formación de ATP. Esta ATP va a salir de la mitocondria y fíjense, va a haber un aumento de ATP en relación al ADP. ¿Qué va a ocasionar eso? Eso va a ocasionar que los canales de potasio que están en la membrana de la célula beta se cierren y al cerrarse, eso va a aumentar lo que es la despolarización. ¿Y qué causa la despolarización? Apertura de canales de calcio. El calcio va a ingresar, se une a la calmodulina y todo esto va a estimular ¿a qué? A que estos gránulos de insulina que estaban ahí almacenados migren hasta la superficie y por exocitosis liberen la insulina. Entonces esa es la manera en la cual se secreta insulina. Si se dan cuenta, ¿quién es el que regula todo? La glucosa. La glucosa va hasta la célula beta y le informa que necesita energía. Y esta energía va a hacer que la insulina sea liberada para mayor captación de energía. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la cual se secreta la insulina. El receptor de la insulina. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer? Cuando hablamos de receptores, nosotros tenemos una célula normal y esta capa formada ¿por qué está? Por lípidos, ¿no ves? Cuando tenemos un receptor, en este caso el receptor de la insulina, tenemos, fíjense, tiene dos subunidades alfa, dos subunidades beta y están unidos por puentes de disulfuro de igual manera, ¿ya? Esta es la porción extracelular, es decir, esto es lo que está fuera de la célula. Esta es la porción transmembrana y esta es la porción intracelular, es decir, lo que se encuentra adentro de la célula, ¿ya? ¿Dónde se va a unir el receptor? El receptor se va a unir en las subunidades alfa, es decir, la insulina viene y se une acá. Y todo eso va a cambiar un cambio conformacional del receptor. Todo esto se va a activar y este va a liberar sus residuos de tirosina, por eso dice tiro. Y esto va a causar toda una cascada de señalización hasta cumplir sus objetivos, tanto a nivel de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿ya? Ese es el receptor de la insulina. ¿Y cómo es que se secreta la insulina? Fíjense, ahí dice la cantidad, lo que les dije. La insulina es secretada en cantidades equimoleculares con el péptido C, es decir, en la misma cantidad que el péptido C se secreta insulina, ¿ya? Pero fíjense, tiene un distinto sistema de eliminación. La insulina, el 60% se elimina en su primer paso hepático. Eso lo han visto en farmacología, ¿no? El primer paso hepático. La insulina se elimina 60% en el hígado y 40% por vía renal. En cambio, el péptido C es completamente eliminado por vía renal, es decir, tiene una vida más larga. Por eso, como resultado, vamos a tener, la insulina tiene una vida media de 5 a 8 minutos, por eso no la medimos nosotros. Y medimos el péptido C que tiene 35 minutos, tiene una vida media más larga. Y eso es un efecto beneficioso a la hora de tomar un laboratorio. Es mejor tomar un laboratorio que tiene una vida media más larga que alguien que tiene una vida corta, ¿verdad? Entonces eso es un dato importante.
secreta la insulina? Nosotros secretamos normalmente de 6 a 38 unidades al día y la mitad, el 50%, lo liberamos en condiciones basales. ¿Qué es una condición basal? Cuando no comemos, previo a las comidas es una secreción basal. Y 50% postprandiales. ¿Por qué creen que se aumenta la producción, la secreción de insulina después de comer? Porque ingresa glucosa. Exacto, porque hay mucha glucosa. Fíjense, esto es basal, la cantidad de insulina que liberamos. Pero una vez que una persona almuerza o cena, hay un pico de liberación de insulina. Este primer pico generalmente ocurre en los primeros 5 minutos después de comer. Y fíjense, es una frase, acá los gránulos que ya estaban cargados con toda esa insulina liberan la insulina. Y por eso pasa esta primera fase. Y después de eso, nuevamente se forma insulina para que haya una nueva liberación de insulina. Y es la fase lenta. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la cual se secreta después de las comidas la insulina. Un pico rápido y un pico más lento. Como ustedes han dicho, esta es la sangre. Acá tenemos glucosa. ¿Cuánto es lo normal? 70-99. Y acá tenemos las células. Todas las células funcionan con energía y obtienen la energía a partir de la glucosa. Es decir, necesitan captar esta glucosa para formar ATP. ¿Y quién es la que les ayuda a todo eso? Es la insulina. La insulina viene, se une a su receptor y permite que haya una captación de glucosa. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la cual regula la glucosa. Ahorita vamos a ver. Y estos son factores que regulan la secreción de glucosa, es decir, factores que van a modificar las cantidades de secreción. El principal factor regulador de la secreción es la glicemia. Una glicemia aumentada estimula la producción de insulina. ¿Ya? Sin embargo, también los lípidos, aminoácidos y otras hormonas como la hormona de crecimiento, el cortisol, que ya los hemos revisado, todo esto aumenta la secreción de insulina. Y otros factores la disminuyen. ¿Por qué creen que el ayuno disminuye la producción de insulina? Claro, no la necesitamos, porque en el ayuno hay una baja cantidad de glucosa en nuestra sangre. Si nosotros produjéramos mucha insulina en ese momento, nos puede dar una hipoglucemia. Por eso es que inhibe la secreción. Nuestro cuerpo es inteligente y siempre se recuerda. Si tenemos algo de más, lo disminuye. Y si tenemos algo poco, inhibe que eso se perjudique. ¿Ya? Entonces, de esa manera se ve regulado. Principal factor regulador de la insulina, la glicemia. No se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué efectos tiene la insulina sobre los distintos elementos? En los carbohidratos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que haya una captación aumentada de glucosa. Es decir, va a agarrar esa glucosa y le va a introducir a la célula para producir energía. ¿Ya? Y todo esto de acá se hace a través de algunos canales que se llaman GLUT4, que lo vamos a ver ahorita. Fíjense, esta es una célula normal. Pongámosla, puede ser una célula muscular o cualquier tipo de célula. ¿Ya? Entonces, esto de acá es la sangre. Y acá, supongan que alguien ha almorzado, entonces va a haber un aumento de la glucosa. Un aumento. ¿Qué va a hacer eso? Hemos dicho que ese es un estímulo para liberar insulina. Nuestro páncreas va a liberar insulina, esta insulina va a ir hasta esta célula, se va a unir a su receptor. Y todo esto va a hacer que haya todo esto de acá, y estos GLUT4 que estaban acá adentro van a migrar hasta la superficie y van a empezar a reabsorber glucosa. Entonces, esa es la captación de glucosa que hace la insulina. Pero fíjense este dato de acá. En las células del cerebro, la glucosa entra sin necesidad de insulina. Es decir, en el cerebro no tenemos estos transportadores. En el cerebro directamente la glucosa pasa a la neurona. ¿Ya? Y eso es un dato importante que vamos a ver en lo que son crisis hiperglicémicas. ¿Ya? Entonces, primera función es captación de glucosa, de la insulina. ¿Qué otra más? Formación de glucógeno e interviene una transformación de glucosa en grasa. Se transforma todo ese azúcar en grasa. Y sobre lípidos y proteínas tiene un efecto anabólico, es decir, forma lípidos y forma proteínas. Por eso hay muchas personas en el deporte que utilizan la insulina para aumentar masa muscular. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica, forma proteínas, aumenta masa muscular. ¿Ya? Entonces, captación de glucosa y formación de lípidos y proteínas. Esas son sus funciones. Y esto de acá no es lo más feito que hay de todo este tema. ¿Ya? Las vías de señalización. Ustedes se acuerdan que en la primera clase hablamos de receptores de membrana y que les mostré un dibujo en la cual acá está una célula, acá hay un receptor, viene la hormona, se une y esta enzima activa esta y esta enzima esta hasta tener un efecto. ¿Ven?
Acá la insulina tiene dos vías de señalización, ¿ya? La vía de las MAP quinasas, que es esta de acá, o también se llama de sinasas de activación del mitógeno. ¿Qué es esta señalización? ¿Para qué nos sirve? Para la formación de proteínas, ¿ya? Fíjense, acá la insulina llega a su receptor, se une y tenemos dos posibles vías, una y dos. La primera en la cual se activa la proteína SHC, se une la GRB2 al complejo de COS y todo esto va a activar al RAS. El RAS agarra la guanosina trifosfato, lo convierte en guanosina trifosfato, activa RAF, MEC, ERK2 y este de acá va a migrar hasta el núcleo de la célula, donde va a producir la síntesis de proteínas. Y la otra vía es a través del sustrato del receptor de insulina. Se activa, se une acá y todo esto vuelve a esta misma línea, ¿ya? Entonces la vía de las MAP quinasas nos sirve para la síntesis de proteínas en el suelo. Y tenemos la vía del fosfatidilmesitol 3 quinasa. ¿Y esta nos sirve para qué? Para el metabolismo de glucosa y de lípidos. Lo mismo, la insulina se une a su receptor, este receptor va a activar a los sustratos del receptor de insulina, que se une al complejo proteico P85 y P110. Una vez que esto está activado, migra hacia la membrana y fíjense, va a transformar el fosfatidilmesitol 4,5-fosfato en fosfatidilmesitol 3,4,5-fosfato. Y todo eso va a activar la vía de la AKT, la PDK1 y PDK2. Y todo esto nos va a dar como resultado final disminución de la apoptosis proteica, o sea, disminución de la destrucción de proteínas, aumento de síntesis de glucógeno, un aumento de la síntesis de proteína y un aumento de la adipogénesis. Lo que dijimos es una hormona anabólica, ¿ya? Son sus dos vías de señalización. Y este acá es el mecanismo por el cual realiza la captación de glucosa en las células. La insulina se une a su receptor de la célula, va a hacer toda esta cascada y esto va a hacer que este QT4 que estaba dentro de la célula migra hasta la membrana y empieza a captar glucosa. Entonces son esos los mecanismos. Ahora ya hablando de la fisiopatología de la diabetes, antes había un médico que se llamaba De Fronzo y él descubrió inicialmente lo que es la fisiopatología de la diabetes y él decía son tres factores que causan diabetes y le llamó el triunvirato. Él nos decía, ¿qué es lo que causa diabetes? Un hígado que produce aumento de glucosa, la resistencia a la insulina en el músculo y una disminución de la producción de insulina, todo eso nos causa diabetes. Esa fue la primera hipótesis de la fisiopatología de la diabetes, que se llama el triunvirato. Fíjense acá, él nos decía, nosotros hemos dicho que tenemos una célula, su receptor para insulina y la insulina. Si la insulina viene y se une a este receptor, va a hacer que haya una captación de glucosa. Pero ¿qué pasa si este receptor es resistente a la insulina? Es decir, no permite que la insulina se una. ¿Cómo creen que va a responder su páncreas? ¿Qué creen que haría su páncreas? Va a aumentar la producción de insulina porque va a interpretar la insulina que estamos produciendo no está siendo suficiente. Entonces tenemos que aumentar más producción de insulina para tratar de compensar. Então, o papel da metformina é abrir esse canal. Exacto, es sensibilizar estos receptores, ¿ya? Entonces en una persona, fíjense, la insulinoresistencia puede ser generada por varios factores: exceso de grasa visceral, un aumento de obesidad central, antecedentes familiares, alto consumo de carbohidratos y sedentarismo. Todos estos factores pueden llevar a resistencia de este receptor a la insulina. Y como eso, ¿qué va a hacer nuestro organismo? El páncreas va a interpretar la insulina que estamos produciendo no es suficiente. ¿Por qué? Porque el azúcar está alto ahorita. Si esto no se une acá, toda la glucosa se queda en la sangre y por ende la glicemia va a estar alta. Y el páncreas tiene que remediar eso de alguna manera. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando mucha insulina. Y en un inicio ese exceso de insulina va a compensar, va a permitir que la glucosa entre y la glucosa se mantenga normal. Pero como toda esta vida hay una fatiga, va a llegar un momento en el que la célula del páncreas se va a fatigar y ya no va a producir más insulina. Y en ese momento es que nos da la diabetes. Fíjense, esta de acá es una persona normal. Esta de acá, línea azul, es glucosa y esta línea verde es la insulina. Una persona normal y acá ya entramos en lo que es la insulinoresistencia. Fíjense, acá la insulina comienza a aumentar para tratar de mantener normal la glucosa. Y lo hace. Inicialmente hay una hiperinsulinemia. Compensa. ¿Por qué? Porque la glucosa se mantiene normal. Pero va a llegar un momento que a pesar de este aumento de producción de insulina,
la glucosa va a empezar a subir. Y va a empezar a subir. Y en la cuarta fase, esta insulina, el páncreas va a verse fatigado y ya no va a producir más insulina. Entonces la producción de insulina va a bajar, mientras que la glucemia sigue subiendo. Y es en este punto que va a aparecer la diabetes. ¿Por qué? Porque este páncreas ya no puede compensar ese exceso de glucosa. Aumentó la insulina, en un inicio la compensó. Pasó mucho tiempo, seguía produciendo hasta que las células se mueren, se fatigan y empieza a haber hiperglicemia, ¿ya? Entonces eso es lo que describió este médico de Fraunhofer. Dijo, todo comienza con una insulinoresistencia, eso va a causar un aumento de insulina hasta que hay una disminución. Entonces esa fue su fisiopatología de ese médico. Fíjense, el páncreas disminuye su secreción, que es lo que vemos acá, y hay una insulinoresistencia. El músculo, disminución de captación de glucosa y aumento de producción hepática de glucosa. Entonces fue eso lo que este médico descubrió, y esto es lo que yo había estudiado en la universidad. Hasta ahí. ¿Ya? Pero luego, ¿qué pasó? En el año 2009, este mismo médico dijo, no, me equivoqué, no solo son 3 mecanismos que producen diabetes, hay 8 mecanismos. Y esto le llamó el octeto ominoso. Es decir, 8 maneras, 8 mecanismos por los cuales la diabetes se puede producir. Ya habíamos hablado de la insulinoresistencia, ya habíamos hablado de la déficit de secreción de insulina, que se fatiga la célula, y estas de acá. Estos 3 forman parte del triunvirato. Y él descubrió estos otros 5 mecanismos que nos llevan a una diabetes. ¿Ya? Primero, disfunción hipotalámica. Todas nuestras regulaciones de temperatura, apetito, la respiración, frecuencia cardíaca, ¿dónde se encuentra? En el hipotálamo, ¿verdad? Todo ahí se encuentra el regulador de la temperatura y del apetito. Entonces él vio que las personas con diabetes tienen una disfunción hipotalámica, por eso muchas veces tienen un incremento del apetito. El incremento del apetito les lleva a un aumento de ingesta calórica y eso ayuda a desarrollar diabetes. ¿Ya? También vio la parte renal, la parte del glucagón, la parte intestinal y la lipotoxicidad, que son estas de acá. Hemos dicho que el glucagón es una hormona que hace un efecto opuesto a la insulina, aumenta la glucosa en sangre. Imagínense lo siguiente: ustedes tienen acá su páncreas, que tiene sus células alfa y sus células beta. Y acá tenemos una célula muscular, una célula hepática o demás. Hemos dicho que la primera alteración que tenemos es la insulinoresistencia, es decir, este receptor de acá que debería recibir a su molécula de insulina, no la está aceptando. ¿Qué va a hacer nuestro páncreas? Va a aumentar la producción de insulina para tratar de compensar eso. Entonces, las células beta van a aumentar la producción de insulina. Esta insulina inicialmente va a compensar esa función, pero con el paso del tiempo va a ganar la insulinoresistencia, es decir, toda esta insulina que ha aumentado no va a lograr compensar el ingreso de glucosa dentro de la célula con el paso del tiempo. Entonces, en esta parte de acá vamos a tener una baja cantidad de glucosa. ¿Por qué? Porque este azúcar que está en la sangre no está ingresando. ¿Por qué? Porque la insulina ya no está abastecida. ¿Qué va a interpretar el páncreas? El páncreas va a decir, en la célula hay baja cantidad de azúcar, entonces tenemos que aumentar el azúcar y va a aumentar la producción de glucagón. Entonces él descubrió eso, vio que en estos pacientes hay un aumento de insulina y que paralelamente también hay un aumento de glucagón. ¿Por qué? Porque no se está produciendo suficiente energía dentro de la célula y el páncreas eso lo interpreta de esa manera. Hay poca cantidad de glucosa, tenemos que aumentar la glucosa y aumenta el glucagón y eso nos causa hiperglicemia. Porque si no hay insulina, no hay quien meta toda esa glucosa dentro de la célula. ¿Ya? Y esto de acá es otra parte. ¿Quién sabe qué es esto de acá? Todo esto de acá, ¿qué se llama? Es una nefrona, ¿no? Es la unidad funcional del riñón. ¿Ya? Fíjense, acá está la arteriola aferente, la eferente, este es el glomérulo capilar, túbulo contornal proximal, asa de Henle, distal y colector. El túbulo proximal tiene 2 segmentos, el segmento S1 y el segmento S2. El segmento S1 reabsorbe el 90% de la glucosa y este de acá 10%. ¿Por qué es importante esto? Porque toda la glucosa que está en la sangre viene por acá y se reabsorbe nuevamente a la sangre en estos 2 segmentos. ¿Ya? Eso es en una persona sana. Por eso es que en una persona sana, si se hace un examen de orina, en la parte de glucosuria va a salir
negativo, porque todo este azúcar que está acá va a volver a ser reabsorbido, no va a eliminar azúcar, ¿ya? No elimina glucosa. Eso es una persona sana. ¿Han escuchado alguna vez el término umbral renal de glucosa? ¿Saben cuánto es el umbral renal de la glucosa? Es 180. ¿Qué es umbral renal de la glucosa? Es 180. Y eso es una pregunta de varios exámenes, ¿no? Es decir, que si nuestro azúcar, la glucosa, es menor de 180, va a ser reabsorbida. Pero una vez que sea mayor a 180, va a empezar a eliminar. La capacidad de reabsorción de este segmento es de 180 miligramos. Por ejemplo, si nuestra glucosa estaría en 200, absorbe 180 y estaría eliminando 20 y la glucosuria sería positiva. Ese es el umbral renal de la glucosa, es la capacidad del riñón de reabsorber glucosa. Y es de 180 en una persona sana no diabética. ¿Qué descubrió este médico de Fronso? Este médico de Fronso, fíjense, vio que hay un aumento de la absorción de glucosa en estos pacientes diabéticos. Es decir, su umbral de glucosa de los diabéticos puede ser 250, 300 y demás. Es decir, un paciente que tiene hasta 300 miligramos, un diabético puede reabsorber esos 300 miligramos. Y todo eso va a hacer que haya un aumento de glucosa. Obviamente también va a eliminar, pero va a reabsorber mayor cantidad que una persona sana, que a lo mucho reabsorbe 180. ¿Ya? ¿De nosotros cuánto es el azúcar normal? 70, 99. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un examen general negativo de glucosa, porque se reabsorbe todo. Tenemos hasta 180 de capacidad. En un diabético esta capacidad está aumentada. Hay una mayor reabsorción de azúcar y eso causa hiperglicemia. También este médico vio que hay un aumento de la gluconeogénesis. ¿Recuerdan qué es la gluconeogénesis? Eso ya lo vamos a ver en bioquímica. Glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis, ¿cuál es la diferencia? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de sustancias que no sean hidratos de carbono, es decir, proteínas y lípidos. Y en las personas con diabetes esto está incrementado, es decir, ellos tienen un hígado que tiene mayor producción de glucosa, obteniendo eso de los aminoácidos, lípidos y demás. Y esto de acá que es el efecto incretínico. ¿Han escuchado alguna vez la palabra incretinas? Es algo importante, ¿no? ¿Por qué? Estoy seguro que han escuchado esto. GLP-1, ¿han escuchado alguna vez? No. ¿Han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado semaglutide o Ozempic? Sí. El Ozempic es GLP-1. De pichillos. Exacto, ¿ya? Nosotros tenemos en el intestino, fíjense, este de acá es el aparato digestivo, tenemos las células, las microvellosidades. Cuando hay glucosa, es decir, cuando comemos, toda esa comida viene por el estómago, llega al intestino. Y la carga de glucosa que hay en el intestino estimula a estas células que están acá a la producción de incretinas, que son dos. Son el HIP, que es polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, y el GLP-1, que es polipéptido like, en inglés es common, ¿no? O sea, polipéptido similar al glucagón de tipo 1. Son dos incretinas. ¿Y cuáles son las funciones de esas incretinas? Aumentar la secreción de insulina y disminuir la de glucagón. En realidad tiene varias que las vamos a ver a detalle en la parte del tratamiento, pero esto es en una persona sana. En cambio, en una persona con diabetes, todo esto se ve alterado. Es decir, no hay producción de estas incretinas. Y por ende no hay quien estimule la producción de insulina y la reducción del glucagón. Un experimento. Si ahorita yo agarro una ampolla de hipertrofia de ustedes que están sanos y se las pongo la ampolla por la vena en una jeringa y lo agarro a otro, por ejemplo a ti te pongo por la vena y tú, Fabiana, esa misma ampollita te la tomas y les mido la insulina a los dos, ¿quién va a tener mayor insulina? ¿Quién va a tener mayor insulinemia? Fabiana. ¿Por qué motivo? Por este motivo de acá. Porque la glucosa que entra por vía oral, aparte de estimular la secreción de insulina que normalmente lo hace, estimula la liberación de estos de acá. Y estos de acá van a potenciar ese aumento de insulina. En cambio, si lo ponemos directamente en vena, simplemente la célula beta va a aumentar su producción de insulina. Es decir, hay un mecanismo endovenoso. En cambio, cuando es por vía oral, aparte de la insulina que se produce en el hígado, en el páncreas, se produce
estos de acá, que van a ir a estimular más. Doctor, ¿sería más glucosa que ella tendría o en menor cantidad de tiempo? No, estamos diciendo una cosa, mira, vamos a ver. Vamos a ver, es un experimento que ese médico hizo y así descubrió las incretinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él vio a un paciente X y un paciente Y. A ambos les dio la misma cantidad de glucosa, pero a uno le dio por vía endovenosa y al otro le dio por vía oral. Y a estos dos mismos pacientes, después de darles esa carga de glucosa, les midió la insulina, midió la cantidad de insulina en sangre de ambos. ¿Y qué descubrió ese médico? Descubrió que el paciente que lo hizo por vía oral tenía mayor cantidad de insulina que el que lo hizo por vía endovenosa. Y ella decía, ¿por qué este de acá está produciendo mayor insulina que este de acá? Y de esa manera él llegó a este de acá, que cuando uno tiene cargas por vía oral, cuando esa glucosa está en el intestino, estimula a las incretinas. Y las incretinas estimulan una mayor liberación de insulina. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros comemos algo, vamos a tener mayor hiperinsulinemia a que si nos pasan una hipertrofia por vía endovenosa. Porque aparte de nuestro mecanismo normal de que la insulina beta va a producir insulina, se van a producir las incretinas. Y estas incretinas van a estimular que se potencie más todavía la secreción de insulina. ¿Dónde va la vena? ¿Qué cosa es endovenoso? Cuando es endovenoso pasa, no pasa. Por el aparato digestivo, eso. Claro, cuando es endovenoso, la sangre va directamente a la célula beta. En cambio, cuando es intestinal, aparte de ir a la célula beta, va al intestino que estimula las incretinas y las incretinas potencian todo esto al aumentar más todavía la insulina. ¿Ya? Todo esto que estoy hablando quizás me van a decir, todo eso no me sirve porque en la práctica, ¿para qué me sirve? Y todo esto le sirve ¿por qué? Porque todos los medicamentos que vamos a ver en la parte de tratamiento actúan en esta parte. Hay medicamentos que estimulan estas incretinas, que son los análogos del DPP-4. Tenemos, por ejemplo, la sitagliptina, tenemos la valagliptina, todos esos medicamentos. ¿Ya? Por eso es importante la fisiopatología, porque a partir de todas estas alteraciones vamos a ver dónde vamos a hacer el tratamiento. ¿Ya? ¿Qué otras alteraciones más? Un aumento de la lipólisis y hemos dicho disfunción de los neurotransmisores. ¿Ya? Y luego en el año, esto de acá en el año 2012, si no me equivoco, vino otro médico que se llama Schwartz y dijo, no son solo 8 mecanismos, son 11 mecanismos que causan diabetes. Y le puso el nombre de onceno atroz. Es decir, son 11 mecanismos. ¿Ya? Son los mismos mecanismos que vimos, pero él descubrió 3 mecanismos más. Alteración de la microbiota intestinal, un estado proinflamatorio permanente y una reducción de la producción de amilina. Todo esto de acá es el octeto minus y él descubrió 3 mecanismos más. Y en realidad ahora ya no son onceno atroz, ahora es los 12 discípulos de la diabetes, son 12 mecanismos, ¿ah? Pero vamos a ir por eso. Entonces él descubrió estos 3 mecanismos más. Fíjense, están acá. La amilina es una proteína que se sintetiza en las células betas junto con la insulina. ¿Ya? Y tiene todas estas funciones, fíjense, la amilina tiene funciones de aumentar la saciedad, por ende va a hacer que comamos menos, disminuye el vaciado gástrico, eso va a hacer que uno se sienta que todo el tiempo está lleno y coma menos. Y todos estos mecanismos que tiene van a llevar a una disminución de la glucosa. Pacientes con diabetes, todo esto se ve alterado. Pacientes con diabetes tienen alteración de la microbiota intestinal. Y una alteración en la microbiota intestinal es perjudicial para las células que producen incretinas. Entonces esto se ve alterado. Y todo el estado proinflamatorio es una situación de estrés. Y hemos dicho que el estrés causa la liberación de ¿qué hormona? Y el cortisol es una hormona hiperglicemiante o hiperglicemiante. Entonces va a causar hiperglicemia. Entonces todos estos mecanismos nos llevan a hiperglicemia. Y eso nos lleva a la larga a diabetes. ¿Ya? Entonces fíjense, actualmente este es el onceno atroz, el de 12 discípulos recién se está desarrollando. Pero como les digo, ¿para qué sirve todo esto? Porque los medicamentos que vamos a dar todos actúan en un distinto nivel. Acá, como su compañero dijo, la metformina es una bigonida, su mecanismo de acción es insulino sensibilizador, es decir, va a actuar sensibilizando ese receptor. Sin embargo, si agarramos el Ozempic, que es un medicamento que está de moda, ese es un análogo del GLP-1, es decir, es una incretina, y ese va a cumplir funciones incretínicas. Hay medicamentos que hacen que uno elimine mayor cantidad de glucosa a nivel renal, porque bloquea esos receptores que hemos visto, GLUT2 y demás, como por ejemplo, ¿cuáles?
la dapaglifosina, canaglifosina, todas las glifosinas. Entonces, todos los medicamentos van a actuar en distintos niveles. Fíjense acá, reabsorción de glucosa, ¿qué medicamentos actúan ahí? Los ISGLT2, inhibidores del o transportador suero de glucosa de tipo 2. Acá actúan los análogos del GLP-1 y así sucesivamente. Todos actúan en distintas dianas, ¿verdad? Y eso nos sirve para hacer un tratamiento adecuado. Un ejercicio de salud, breve, antes de que se vaya. Ustedes que ya han avanzado hipertensión arterial. Tenemos un paciente hipertenso. Este paciente, en hipertensión utilizan antihipertensivos combinados. ¿Pueden dar 2, 3 antihipertensivos? Sí. Exacto, pueden ver. Imagínense, tienen un paciente hipertenso que con el enalapril solo no se pudo controlar. ¿Ya? Entonces, este paciente con el enalapril no se pudo controlar y tenemos dos situaciones. Este enalapril asociado a un losartán o este enalapril asociado a un nifedipino. ¿Cuál escogerían ustedes? Ya después de haber avanzado en cardiología y hipertensión. El primero de aquí. Como son poquitos, quiero ver un poquito de cada uno. No A se ver, puede ¿dónde ustedes combinar que con está la negro? otra. ¿Cuál escogerían? Tiene un paciente, pero vamos por partes. ¿Ya? Tiene un paciente que tiene hipertensión, él está con el enalapril, no lo logra controlar. ¿Qué va a hacer? Si solo tiene esas dos opciones, ¿cuál utilizaría? Entonces, doctor, acá uno. ¿Tú? Igual. Fabiane, segundo. Luna, Dulce. Aramayo, primero. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es la de abajo. ¿Ya? ¿Por qué? No podemos utilizar dos medicamentos que actúan en un mismo nivel. Tenemos nosotros el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Dónde actúa el enalapril? Inhibe a la YECA. La YECA inhibe la transformación de angiotensina 1 en 2. Entonces, bloquea en esta parte de acá. ¿A qué familia pertenece el losartán? ARA2. ¿Qué es ARA? Es un antagonista del receptor de angiotensina. Entonces, estamos utilizando dos medicamentos que están bloqueando en el mismo lugar y eso sí no se hace. En cambio, esto de acá, ¿qué es el nifedipino? No, veo dedos. Es un antagonista de los canales de calcio, es decir, actúa en el músculo liso. Por ejemplo, en este caso damos dos medicamentos que van a actuar en distintos niveles. Y en la diabetes es lo mismo. Por eso es importante conocer la fisiopatología. No sirve de nada darle a un paciente por ejemplo, darle, qué sé yo, la más conocida es la glibenclamina, darle una glibenclamina, que es una sulfoniluria, y darle una glicacina. Eso sería un crimen, es un delito. Estás actuando con dos medicamentos que van al mismo lugar. Y por eso nos sirve la fisiopatología. Un medicamento puede actuar acá y acá, y buscamos otro que actúe acá y acá. Ya es por eso que es importante conocer fisiopatología, para no dar medicamentos que actúen en los mismos niveles. ¿Ya? ¿Otro tipo de medicamento que sea para...? Ahí hay dos. Claro, acá están los analogistas del GLP-1, dentro de los cuales tenemos el Ozempic, el Saxenda, tenemos varios. Y el GLP-2 tenemos la dapaglifosina, la canaglifosina, que eso lo vamos a ver en la parte del tratamiento. ¿Ya? Entonces, repasen, es algo tedioso, medio feo, pero es algo que tienen que aprender. ¿Ya? Será que tem um caso de pessoa com diabetes tipo 1 com o tempo que conseguiu fazer diabetes tipo 2? E ele tem que unir, né? ¿Cómo? E ele tem que dar insulina por fora e depois ir a distribuir para a busca. No, en el tipo 1 no se da diabetes, no, es solo insulina. ¿Ya? Hay un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo LADA, que es diabetes autoinmune latente del adulto, y en ese caso puedes combinar. Todo eso lo vamos a ver en la parte de diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Para la otra clase vamos a hablar de diagnóstico, vayan repasando esto de acá. ¿Ya?